Bienvenidos a una sesión más del Final de la Vida. Hoy tenemos como invitado a Alberto Meléndez. Él es médico de familia y máster en cuidados paliativos y es el actual vicepresidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y además presidente de Arindus, que es la Sociedad de Cuidados Paliativos de Euskadi. Bienvenido, Alberto, y gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a ti, gracias a vosotros. Alberto, voy a preguntarte la gran pregunta. ¿Qué son en realidad los cuidados paliativos? ¿Puedes darnos un marco amplio de lo que son en realidad los cuidados paliativos? Hay mucha discusión. Acaba de salir una nueva definición que la ha publicado hace muy poquito en una revista científica. A ver, los cuidados paliativos es el abordaje cómo se enfrenta el sufrimiento que produce en las personas y en sus familiares procesos, generalmente enfermedades, pero también situaciones o condiciones de uno mismo que aunque puedan amenazar para la vida, no tienen por qué estar en la fase final, y intenta un abordaje integral. Esto es, atendiendo no solo las necesidades físicas, no solo los síntomas físicos que estamos tan acostumbrados los médicos, sino también a problemas emocionales, sociales e incluso espirituales, ¿no? Recoger ese sufrimiento, intentar comprenderlo, intentar paliarlo en lo posible, sabiendo que quizá esa condición o esa enfermedad no tienen cura, tal como la entendemos en la medicina tradicional, pero sí que tenemos elementos suficientes como médicos, como enfermeras, como psicólogos, como trabajadores sociales, como fisioterapeutas, como musicoterapeutas, para intentar paliar ese sufrimiento que engloba a toda la persona. Quisiera ahondar un poco más en esta idea, Alberto, si me permites, y es que parece que los cuidados paliativos o la idea, ¿no?, que tenemos fuera, es que los cuidados paliativos solo engloban este aspecto médico, ¿no? Y tú estás hablando de aspectos sociales, aspectos emocionales e incluso aspectos espirituales, ¿no? Que no son a nivel religioso, sino a nivel de sentido, ¿no?, de personal. ¿Podemos ahondar un poco más sobre este tema? Sí, cuando una persona tiene, el síntoma clásico, tiene dolor y encima tiene una enfermedad o una condición amenazante para la vida, el dolor tiene muchas más características que una transmisión nerviosa a nivel presináptico, no sé, que tiene un componente mucho más importante. Le amenaza en su trabajo, le amenaza en la capacidad de trabajar, le amenaza en la capacidad de relacionarse con sus seres queridos, le amenaza en su sentido de trascendencia o su sentido de esto por qué me pasa, qué va a pasar si yo no estoy. Entonces, intentar aplacar todo ese dolor total con medicación es, bueno, pues es fatuo, no sirve, ¿no? Eso lo sabemos y por eso necesitamos trabajar en equipo en cuidados paliativos. Otra de las características de los cuidados paliativos es que necesitan el equipo no como un adorno o como un lujo, sino como algo intrínsecamente necesario. No podemos abordar todo eso siendo solo una profesión o una persona, ¿no? Entonces, necesitamos para eso trabajar con psicólogos, con agentes espirituales, con fisioterapeutas, con trabajadores sociales, para poder primero comprender ese sufrimiento, ese dolor, que a veces expresa en dolor, pero tiene muchos más componentes, y poder apaciguarlo de la manera que podamos, sabiendo que los protagonistas no somos ni los médicos, ni el equipo, ni los cuidados paliativos. Los protagonistas son la persona que tiene este problema y la familia que generalmente le cuida. Has dicho una palabra que considero importante y la voy a retomar, y es la palabra entender. Esas necesidades, ¿no?, de ese paciente y de esa familia. ¿Puedes
contarnos algún caso que puedas recordar que englobe, ¿no?, ese marco de gestión y de apoyo que involucre esas áreas a las que hiciste referencia antes? Lo de entender, yo que soy médico, en medicina lo entendemos muy fácil, ¿no? Porque nos pegamos gran parte de nuestra carrera intentando entender el cuerpo, luego el cuerpo enfermo, para luego aplicarle soluciones, ¿no? Pero solo el cuerpo. Entonces yo entiendo cómo funciona el sistema nervioso, entiendo cómo funcionan las alteraciones del sistema nervioso y luego intento entender cómo paliar esos problemas que suceden en el sistema nervioso. Claro, las personas no somos un cuerpo solo, ¿no? Somos mucho más. Entonces, cuando una persona tiene dificultades y tiene sufrimiento, enferman muchas más cosas que el órgano que se afecta. Entonces, tenemos que entender lo que está pasando para poder ayudar, ¿no? Por eso empleamos mucho tiempo en hablar, en escuchar, en sentarnos varios, en sentarnos en el equipo. Anécdotas, pues podría contarte, por ejemplo, el caso de un niño pequeñito de 4 años, que nos advirtieron, la familia no quiere saber nada, no quiere más médicos, no quiere más que se le deje en paz, pero tenemos la percepción, porque vive en un pueblo y nos conocemos todos, que lo están pasando muy mal. Entonces recuerdo que hablé con el médico de cabecera, porque en esa zona no hay pediatría, pero un médico de cabecera que lo hacía estupendamente bien también, y fuimos a verle con una excusa de ver los últimos informes, algo así, fuimos a ver a esta familia. Y a mí me gustan mucho los niños. Entonces, cuando llegué a casa estaba el niño medio dormido en una sillita y antes de nada me puse de rodillas y le miré y le toqué y jugué un poco con él. Claro, su madre se emocionó y luego nos dijo, en los últimos meses me han enseñado tomografías, me han enseñado análisis, pero ningún profesional ha tocado a mi hijo. Entonces, bueno, pues a mí me salió y no lo hice de ninguna forma para mostrar nada, pero sí que es cierto que la capacidad de intentar entender, comprender, tocar, conocer lo que está pasando nos permite luego que, por ejemplo, que esta madre se nos abriera y nos contara un poco que parte de su sufrimiento era porque sentía que el sistema le había abandonado porque ya no se dirigían a su hijo. Ya, yo creo que también por miedo, por respeto, por lo que sea, nadie miraba a su hijo, que además tenía una deformidad. Bueno, pero ella agradeció un poco esa forma normal de acercarse a un niño de 3, 4 años. Qué importante esto, Alberto. Yo también a veces me encuentro con, con personas mayores o en diferentes casos, ¿no?, en los que directamente se dirige la atención de la información a quien está acompañándolo, ¿no? Y se olvida uno de que el principal actor es la persona que está ahí, ¿no? Enferma, da igual la edad que tenga, ¿no? Y cuando además no estás formado, no estás preparado para mirar un sufrimiento, inconscientemente te alejas de él. Entonces, yo estoy convencido que los médicos que le vieron, los pediatras, las enfermeras que le vieron a ese niño, eran fantásticas personas, fantásticos profesionales, pero ante la mirada de enfrentarse con un niño de 4 años con una deformidad por un tumor, no sé qué, ante ese pavor que te da el no saber qué decir ni saber qué hacer, preferían no acercarse. Entonces, bueno, pues digamos, para un profesional de cuidados paliativos, esas barreras se han ido trabajando durante mucho tiempo, tus propios miedos, tus propios sufrimientos. Entonces, esto yo creo que facilita mucho el camino. Es fantástico, Alberto, que realmente existan equipos multidisciplinares que cubran diferentes áreas, ¿no? Como dices tú, no solo basado en el cuerpo, sino en todo lo que somos, ¿no? Individuos, familia, todo nuestro sistema, ¿no? Social, esto es súper importante, y que además existan equipos especializados en esta atención y en esta perspectiva, ¿no?, de acoger y de respetar y de entender. Me quedo con esto.
Solo porque una cosita más. Perdón, evidentemente tienen que existir equipos, en España existen muy pocos equipos todavía, pero el 60-70% de los cuidados paliativos, digamos, básicos, generalmente los desarrollan compañeras y compañeros de atención primaria, de interna, de pediatría, de los hospitales. Los cuidados paliativos, los equipos específicos deben existir para esos casos más complejos, pues un niño de 4 años es un caso muy complejo, pero no olvidar que es una especialidad o una especialización transversal que tenía que recorrer todos los sistemas sanitarios, todas las estructuras y digamos que los equipos específicos estar para garantizar esa formación y para poder dar apoyo, sobre todo en los casos más complejos. Alberto, y no me voy a quedar también con las ganas de preguntarte entonces, ¿qué no son los cuidados paliativos? Pues mira, no son terapias que intenten alargar ni acortar procesos de los que no somos protagonistas. No es tampoco la medicina para los desahuciados o la medicina de la gente que no tiene recursos. En nuestro país tenemos una sanidad pública muy buena y eso no se ha visto nunca así, pero en otros países a veces se hace la dicotomía, ¿no? O cuidados paliativos o ya cirugía y escáner y quimioterapia y tal. Eso no es la medicina de los perdedores biológicos que decía Callahan, ¿no? No es una especialidad que se base solo en ser amable, en ser majo, en ser cariñoso. Estudiamos mucho, intentamos estudiar mucho, intentamos saber mucho y sí que intentamos ser empáticos y cercanos con la gente. Pero es una ciencia, es una ciencia que por desgracia no hace más que reproducir un tipo de atención que hace un siglo quizá no fuese tan extraña, ¿no? Ese médico de cabecera, me encanta la palabra de cabecera, ese médico de cabecera que está a la cabecera del enfermo y que, bueno, pues cuando es lunes, martes, pues le toca, pero cuando es domingo, pues a lo mejor después de dar un paseo sube a ver qué tal está. Ese tipo de relación asistencial empática, pendiente de las necesidades, eso antes se hacía, luego hemos fragmentado, ha habido una tecnificación de la medicina muy necesaria, pero quizá olvidando esto. Y bueno, se ha visto que eso lo echamos de menos y es un poquito volver a ese pasado cercano, pero que para muchos está ya muy, muy lejos y muy olvidado. Genial, Alberto. Yo creo que nos has dado una visión muy general, ¿no? Creo que es un tema también que es importante, como decías al principio, seguir indagando, seguir sacando a la luz y seguir, bueno, pues entendiendo realmente, ¿no? Lo que son, lo que no son y desmitificando también esta idea de cuidados paliativos en un último final de vida, ¿no? En un último proceso de final de vida. Así que, bueno, gracias Alberto por acompañarnos hoy. Esperamos tenerte pronto por aquí y gracias a todos también por acompañarnos en una sesión más de Al final de la vida.